grabarlo. Buenas tardes, a continuación les vamos a presentar el reto de la materia de análisis de sistemas eléctricos y sistemas ingenieriles, F1016B, impartida por el profesor Iván Carrillo Díaz, siendo la elaboración de un supercapacitor. El equipo está conformado por Gustavo Pichardo Morales, Diego Jaime Ruiz, Johannes Ramsés Escoto Nieto, Luis Manuel García Chávez, Emiliano García Arellano y Giovanni Morales López. Un capacitor es un dispositivo que se utiliza para almacenar energía potencial eléctrica en un campo eléctrico interno. La función de un capacitor es almacenar esta energía potencial para que después pueda ser liberada de forma rápida. Son muy eficientes en mecanismos que necesitan un incremento rápido de energía, tales como lo son el flash de una cámara fotográfica, arrancadores para motores y amplificadores de audio. En este proyecto se buscará emular la función de un supercapacitor mediante el arreglo de la menor cantidad de capacitores normales posibles. Esto debe ser capaz de detectar el voltaje y la capacitancia. Para ello, se usará el programa Multisim, que permite crear circuitos digitalmente con el propósito de evitar cualquier falla en su implementación. Posteriormente, se procederá a realizarlo de una forma práctica con los materiales necesarios como una protoboard, baterías y capacitores. Ya que definimos qué son los capacitores, tenemos que hablar del voltaje y de la capacitancia, ya que son justamente estos los que queremos explicar. Y claro, no podemos hablar de estos dos sin dejar de lado a la ley de Ohm y la corriente eléctrica. Para empezar, el voltaje se podría definir como la energía por unidad de carga. También se le llama diferencia de potencial. El voltaje permite mover la carga eléctrica, siendo su unidad los voltios. La carga eléctrica se podría definir como un flujo de electrones por unidad de tiempo, siendo su unidad los amperes. Ahora vamos a un concepto muy elemental que ocuparemos aquí, es la ley de Ohm. Aquí hay una relación entre voltaje, resistencia y corriente, ya que teniendo dos de estas puedes obtener la tercera, como en la ecuación a plantear inicial, que es voltaje es igual a resistencia, que viene siendo la R, por I, que es la corriente. De esta fórmula podemos derivar los despejes y obtener cualquier otra de las tres. Ahora, ¿qué es la capacitancia? Esta es una medida de poder del almacenamiento de energía del capacitor. Esta propiedad depende de las características físicas del capacitor. Existe una relación entre la capacitancia, la carga almacenada y el voltaje generado en un capacitor. Esta está dada por la ecuación Q es igual a C por V, donde C es la capacidad del condensador, Q es la carga del condensador y V es la diferencia de potencial entre las placas del condensador. Igual que la ecuación con la ley de Ohm, los podemos despejar y obtener diferentes resultados dependiendo de los datos que tenemos. Para el desarrollo experimental, pues teniendo en claro que nuestro objetivo es triplicar la capacitancia, así como el voltaje, tenemos que utilizar un segmento. Bueno, vamos a utilizar tres segmentos de 9 capacitores conectados en paralelo y estos segmentos se conectarán en serie. Primero tenemos que plantearlo y comprobar dicho arreglo en Multisim para corroborar que cumple el objetivo y no salga ningún dato mal al momento de llevarlo a la práctica. Una vez planteado correctamente, podemos pasar a replicarlo dentro de un sistema físico para poder obtener un arreglo. Para la solución del reto en específico, utilizamos dos pilas de 1.5 volts, 27 capacitores electrolíticos de 2200 microfaradios y el uso de un multímetro que nos permitiría comprobar la propuesta del supercapacitor que nos dio la solución a la problemática. La solución del reto pues consistió básicamente en elaborar tres celdas paralelas de 9 capacitores, lo que nos ayudaría no solo a conservar el voltaje, sino también a aumentar la capacitancia total de cada una de las celdas, quedando de esta manera con tres celdas completas de 19.800 microfaradios, cargadas obviamente a 3 volts, ya que posteriormente al complementar el circuito para triplicar tanto el voltaje como la capacitancia, cada una de estas partes de la capacitancia de la celda se vería reducida en un factor de por 3, esto al ser tres celdas diferentes unidas de forma en serie.
por lo que además de cubrir este requisito, también debíamos cubrirle el diferencial que queríamos obtener con los objetivos de reto, que una vez más era aumentar la capacitancia por 3. Posteriormente, pudimos colocar estas 3 celdas elaboradas dentro de un circuito completo, lo que nos daría el triplicado de voltaje. Esto también dependería pues del voltaje al que carguemos los capacitores, que en este caso fue 3 voltios. Y de esta manera, como lo vamos a explicar a continuación con los cálculos teóricos del modelo, podríamos cubrir los objetivos iniciales del reto que se enfocaban en crear el supercapacitor para triplicar el voltaje y la capacitancia, utilizando obviamente la menor cantidad de materiales posibles. Como ya explicaron mis compañeros Emiliano y Giovanni, ya hablamos sobre lo que es un capacitor, sus funciones, al igual que están en nuestro sistema organizados de manera en paralelo y en serie, y explicaré las ventajas y desventajas y las propiedades de cada uno. Cuando los capacitores están conectados en paralelo, que son las 3 celdas que podemos observar en el primer esquema, su capacitancia aumenta. Simplemente se suma y ya, al igual que su voltaje. Sin embargo, cuando están conectados en serie, su capacitancia es recíproca, por lo que puede disminuir. Sin embargo, su voltaje continúa aumentando. Al momento de realizar los cálculos necesarios para evitar una gran cantidad de capacitores, nos dimos cuenta que ocupando 3 capacitores, cada uno de 2.200 microfaradios, obtendríamos una capacitancia total de 6.600 microfaradios, que era bueno, el objetivo. Sin embargo, al realizar las ecuaciones y al conectarlos de manera en serie, nos dimos cuenta que su capacitancia total vuelve a disminuir al punto final de partida, por lo que decidimos triplicar desde el inicio, así realizando 3 celdas, cada una de 9 capacitores. En total, cada uno de estas celdas tenía 19.800 microfaradios. Al momento de realizar los cálculos de su voltaje, de su capacitancia en serie, obtuvimos ya el resultado deseado de 6.600 microfaradios. Como conclusión, nosotros decimos que nuestro proyecto fue un rotundo éxito, ya que aparte de lograr el objetivo, el cual era triplicar el voltaje de entrada con el circuito, lo que hicimos fue lograrlo con la mayor eficiencia posible, usando 27 capacitores en el sistema, al igual que dando opciones de uso. Y de este proyecto, cada uno de nosotros nos llevamos una gran enseñanza, ya que conforme toda la experiencia que nos enseñó nuestro profesor en las clases, todos los cálculos, fórmulas y las maneras de determinar el cómo usarlas, pudimos lograr este proyecto, al igual de que lo más importante fue que lo logramos poner digital, física y en cálculos también lo pudimos poner. Ah, gracias.